buenas tardes, mis hermanos. Vamos a ir buscando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Hoy vamos a ver un tema relacionado con el mundo espiritual. Así como hay un mundo físico que usted y yo percibimos con nuestros sentidos, esto que vemos, esto que tocamos, nosotros mismos estamos hechos de materia y nos percibimos y entendemos que existimos. Así como existe este mundo físico, también existe un mundo espiritual. Incluso vamos más allá. Por ejemplo, estaba viendo algunos conceptos de la física cuántica que establece que todo está hecho de materia. La materia está hecha de átomos. Pero en comparación, si lo comparáramos con el mundo físico y los átomos, que son físicos, la distancia entre un átomo y otro, no piensen que están así juntitos, pegaditos, a ese nivel, digo yo, están extremadamente separados. Y entonces la física cuántica llega a una conclusión diciendo que es más el vacío que la materia. Así que prácticamente estamos hechos de vacío. Ahora se ha descubierto también que el universo tiene un 95% de una materia que le llaman materia oscura. Eso lo descubrieron, sin embargo no saben qué es esa materia oscura. Nada más dicen que eso está ahí, no saben qué es. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este mundo espiritual afecta también al mundo físico. Este mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros y que nos llega hasta que entendemos cuál es el significado, entendemos, comprendemos, discernimos de lo que estamos hablando. Les había dicho Marcos 2, es Marcos 8, ese es Marcos 5, por favor. Marcos capítulo 5. Bueno, este mundo espiritual que se mueve entre las personas y a veces no sabe discernirlo. Mucha gente dice, no, es que se me apareció el fantasma, se me subió el muerto, vi un chaneque. Son seres espirituales que existen, que interactúan con las personas. Y hoy vamos a ver un ejemplo dramático. Jesús con sus discípulos, en el capítulo 5, verso 1, dice, vinieron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Gadareno estaba en el lugar opuesto a Capernaum. Capernaum era Galilea, donde la mayoría eran judíos, y del otro lado del mar de Galilea, la mayoría eran gentiles. Tenían otras costumbres, otras visiones, otra forma de percibir la realidad. Llegaron a ese lugar, a esa tierra de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, desembarcando, inmediatamente que llega Jesús a ese lugar, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando la Biblia habla de un espíritu inmundo, está hablando de un demonio que atormenta a las personas. Esta persona, aquí vemos que venía, ¿de dónde venía? De los sepulcros. ¿Por qué vivía allí esa persona? Vamos a verlo a continuación. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar.
Aquí vamos a tener una consideración de esta persona. Esta persona en ese momento estaba en esa condición. Sin embargo, esa persona, como muchos otros, no nacieron así. ¿Qué fue lo que ocurrió en ellos? Paulatinamente hay personas que esos espíritus malos se apoderan de ellos y poco a poco van perdiendo ciertas facultades, van perdiendo la razón. Esta persona seguramente empezó a ser violenta, empezó a ser un problema para la gente de esa ciudad. Y esta gente de esta ciudad tenía una característica que vamos a ver más adelante, de muchas personas. Hay muchas personas que no enfrentan sus problemas, sino que los abandonan, ¿sí? Es como el que barre y no sabe dónde tirar la basura y la mete abajo del tapete. La basura sigue estando ¿dónde? Allí. No la ve, pero allí está. Hay mucha gente que no enfrenta sus problemas, por eso hay muchos hombres que abandonan a las mujeres porque no quieren enfrentar ese problema. También hay mujeres que abandonan a los hombres. Hay personas que abandonan su trabajo porque no quieren enfrentar sus problemas. Entonces es más fácil abandonar, hacer a un lado su problema. Mientras no lo vea, piensan que ese problema no existe. Pero aunque no lo vea, ese problema sigue estando allí. Esta gente se le ocurrió la gran idea de, como no podían dominar a este hombre, que aunque lo ataban, le ponían cadenas, ¿qué dijeron? Vamos a aislarlo. Lo sacaron de la ciudad, que se vaya a vivir allá en el panteón. Allí va a estar bien porque mientras no lo veamos, no pasa absolutamente nada. Bueno, prácticamente esto es lo que sucedía con ese hombre. Pero no solamente eso, dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Empezó a ser violento con los demás, ahora que estaba aislado, era violento con una única persona que podía ser violento. ¿Con quién? Consigo mismo. Bueno, estos espíritus tienen un objetivo en las personas. Dice la Escritura que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. No va a hacer nada bueno. Siempre va a buscar hacer daño a las personas. Voy a hacer referencia, no vamos a buscar la cita, pero voy a hacer referencia a otro caso de un hombre que tenía un problema similar. Su hijo era atacado por un espíritu inmundo y lo habían traído a los discípulos de Jesús porque él no estaba, había subido al monte de la transfiguración, y los discípulos dicen que no pudieron echarlo fuera. Y cuando llegó Jesús, el Padre desesperado, porque es una angustia, es una aflicción, es una necesidad apremiante, le pidió ayuda a Jesús y le dijo: mira, mi hijo es atacado por un espíritu inmundo y muchas veces lo arroja en el agua y lo arroja en el fuego. ¿Con qué objetivo lo hacía? Para quitarle la vida. Si puedes hacer algo, ayúdanos, porque lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Estoy parafraseando el texto. Y entonces Jesús, cuando le contesta: si crees, al que cree, todo le es posible. Estudiando un poquito la frase en el contexto griego, Jesús le dice algo así como diciendo: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¡Claro que puede! Porque Él es el creador ¿de qué? Del universo, pero no va a depender de mí, sino va a depender ¿de quién? De ti. Si tú tienes fe, si tú crees, le dice Jesús, al que cree, todo le es posible. Este hombre, este padre de este joven, en su desesperación, inmediatamente contestó diciendo: creo, Señor. Pero tuvo un momento de reflexión, como que le cayó el 20, e inmediatamente le dijo a Jesús: Señor, ayuda mi incredulidad. Pues así, si creo que creo, pero no creo como debiera de creer,
ayúdame a creer. Y ese espíritu inmundo fue echado fuera por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. Amén. Jesús tiene poder para sanar. Jesús tiene poder para liberar. Jesús tiene poder para arreglar lo que los hombres piensan que no tiene solución, que no tiene arreglo. Entonces, estamos nuevamente en San Marcos. Este hombre salió de los sepulcros al ver a Jesús. Cuando vio pues a Jesús de lejos, fíjense que Jesús no lo fue a buscar, sino que él vino corriendo. Y por el contexto entendemos que era una persona violenta. Seguramente venía, dice que daba voces en los montes, quizás venía gritando, quizás venía con intenciones de lastimar a Jesús. Pero cuando llegó delante de él, dice que se arrodilló. Ese hombre violento, ese hombre que nadie podía controlar, ahora estaba arrodillado delante de ¿quién? De Jesús. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, esos espíritus malos conocen a Dios. Lo conocen, lo perciben, se dan cuenta dónde opera, dónde se mueve. Este hombre vio a Jesús, corrió, tuvo que arrodillarse y clamaba diciendo, declarando: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no nos atormentes, que no me atormentes. ¿Por qué sentía que estaba siendo atormentado? Porque en el verso 8 dice, porque le decía, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? No le estaba hablando a la persona, le estaba hablando a lo que había dentro de esa persona. Y respondió diciendo, Legión me llamo. La legión era formada por unos decenas de soldados. Dice, me llamo Legión. Me llamo porque somos muchos, dando a entender que ese hombre no solamente había un espíritu que lo controlaba, sino eran muchos espíritus que estaban dentro de él. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Los cerdos los cuidaban sus cuidadores y los llevaban a paseo, porque los cerdos también comen plantas, hierbas, raíces. Y en esa región, recuerden que los judíos no comían cerdos, pero en esa región de Gadara eran gentiles y ellos tenían la costumbre de tener muchos cerdos porque les gustaba comer la carne del cerdo. Allí había muchos cerdos, estaban paciendo, alguien los estaba cuidando. Y le rogaron esos espíritus inmundos, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué pasó? Se ahogaron. A esos demonios, a esos espíritus inmundos, les duró poco el gusto de haber entrado en los cerdos. Los cerdos cayeron por un despeñadero, cayeron al mar, ¿y qué les pasó? Se ahogaron. Entonces, y luego Jesús dice en el 14, y los que apacentaban los cerdos
huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Esto generó un revuelo, una conmoción. Las personas que estaban allí y observaron, vieron lo que había sucedido, se quedaron asombrados, tuvieron miedo, tuvieron temor. Los que apacentaban los cerdos que se habían despeñado y habían muerto, dice que huyeron y corrieron hacia la ciudad, y mientras corrían encontraban gente en el campo y les decían lo que había sucedido. Y cuando llegaron a la ciudad empezaron a decirle a la gente: miren, esto pasó, esto ocurrió. Y la gente, con curiosidad, se acercó a ver qué había sucedido. Llegaron hasta donde estaba Jesús. Dice, vienen a Jesús. ¿Y qué se encuentran cuando llegan a Jesús? Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora volvemos a ver cómo estaba en su condición anterior. Era una persona violenta, dice que andaba desnudo, dice que lo amarraban con cadenas, con cuerdas, rompía todo, nadie podía ponerle gobierno. Cuando llegan a donde está Jesús, ahí está ese hombre, pero ahora lo ven totalmente diferente. El hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Miedo. Tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ya estaban acostumbrados a que esa persona también los atemorizaba, porque daba voces, porque gritaba, porque salía por ahí desnudo entre los sepulcros. Pero ahora tuvieron miedo esas personas. Y dice aquí, y les contaron los que lo habían visto, las personas que estaban cerca ahí, que vieron cómo llegó aquella persona, cómo se arrodilló, la plática de Jesús con él, cómo Jesús les dio permiso de que salieran de esa persona y se fueran a los cerdos, y que los cerdos se despeñaron y se ahogaron en el mar. Todo eso lo platicaron los testigos oculares de lo que sucedió. Y cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle. Tuvieron miedo, tuvieron preocupación, comenzaron a rogarle que, qué bueno, nos da mucha alegría, mira, le hiciste un beneficio a este hombre. Hay gente que no entiende las cosas de Dios, porque para él son una ¿qué? Locura. Porque se tienen que discernir, como dice la Escritura, espiritualmente. Y esta gente de esa región tenía la costumbre de no enfrentar sus problemas, sino de apartarlos. Así como apartaron a ese hombre, que se fuera mejor a vivir allá a los sepulcros, estos hombres empezaron a rogarle a Jesús que se fuera de su ciudad, que se fuera de sus contornos, de donde ellos vivían. No querían enfrentar problemas, no querían tener responsabilidades. Y Jesús es un caballero. Jesús no llega a un lugar donde no le piden que llegue. Hay gente que no quiere nada con Jesús. Jesús respeta su decisión. Pero un día esas personas que rechazan a Jesús van a dar cuenta de su propia decisión. No lo busquen, pero en San Juan capítulo 3, verso 16, nos dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese mismo capítulo, en el versículo 36, dice, y ponga atención, que a los que rehúsan aceptar a Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Dice que al que le recibe tiene el don de Dios, que es la vida eterna.
Pero al que rehúsa recibir a Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Jesús no lo quisieron ahí, agarró y se volvió a subir a la barca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, que ahora ya estaba en su juicio, estaba vestido, estaba agradecido por lo que había ocurrido en su vida. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Se quería ir con Jesús, se quería subir con él en la barca e irse de ese lugar donde lo habían rechazado, donde lo habían excluido, donde nadie le había dado esperanza. Ese hombre dice: ¿para qué me quedo? Mejor me voy contigo. Mas Jesús no se lo permitió. Amén. Ahora vamos a entender, si los mismos demonios le piden permiso ¿a quién? A Jesús. Tenemos que entender que los demonios reconocen que Jesús tiene autoridad. Cuando una persona ha sido beneficiada por Dios, esa persona también reconoce la autoridad de quién? De Jesús. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete ¿a dónde? A tu casa, vete a tu casa, allí donde ya no te aguantaban, ahí donde no te soportaban, ahí donde dañaste a mucha gente. En ese lugar vas a ir ahora con una misión, con un propósito. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Este hombre, después de haber sido alguien que trastornaba la paz de la ciudad, este hombre que le tenían miedo, que le tenían temor, que le tenían pánico, ahora era un instrumento de Dios, dando testimonio de lo que Dios hace en la vida de las personas. Amén. Y se fue. Dice: las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, no es porque Él se lo mereciera, no es porque era más bueno, era más malo que los demás, no. Es por la misericordia de quién? De Dios. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, porque todos me conocían, todos sabían cómo había estado, cuál había sido su condición, y ahora lo veían de una forma diferente. Entonces vemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Usted pensará quizás con esta lectura que este es un caso extremo, pero fíjense que los demonios nos atacan en muchas áreas. Hay gente que pierde la paz, que siente angustia, que siente depresión, que en las madrugadas, fíjense que hay un estudio muy interesante, pero por ahí de las 3 de la mañana, resulta que la tasa de aquellos que se quitan la vida es mayor. A esa hora de la madrugada es cuando la gente toma la decisión de ahorcarse, de dispararse, de saltar del puente. Lo pueden hacer a cualquier hora también, pero hay una estadística que marca que esa es la hora en que hay mayor cantidad de suicidio. ¿Por qué la gente llega a tomar una decisión tan drástica de quitarse la vida? Muchas veces son movidos por el demonio, porque él lo que quiere es quitarles la vida. Y te empieza a atacar en tu mente y a dañarte en tus sentimientos y a decirte que a nadie le importas, que no vales para nada.
que si estuvieras muerto sería lo mismo para los que están a tu alrededor, que nadie te va a echar de menos, y hay gente que se lo cree y toma esa triste decisión. Pero hay poder en el nombre de Jesús, y Él quiere liberarnos de toda opresión del enemigo. Hay otros que son blanco del enemigo, no digo que todas las personas, pero algunas personas. El enemigo las tiene atadas a un vicio que le está destruyendo, que sabe que le está haciendo daño a él, a su familia, a quienes le rodean, y no tiene la capacidad de dejarlo, porque el demonio ha tomado autoridad sobre esa persona y lo mantiene atado con cadenas autodestructivas a través de diversas sustancias. Pero la buena noticia el día de hoy es que Jesús ha venido a liberar. Dice la Escritura que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús, Él mismo dijo: yo he venido a deshacer las obras del diablo. Amén. Y aquí vemos, y en la Escritura hay muchos casos donde Jesús muestra su autoridad sobre los demonios. Y esa autoridad ha sido delegada a nosotros. Vamos a leerlo aquí mismo en San Marcos, capítulo 16. ¿Ya lo tenemos, hermanos? San Marcos, capítulo 16. Vamos a esperar que todo lo tengamos. El versículo es el número chiquito y vamos a leer el verso 15. Después de que Jesús murió, resucitó, apareció a los discípulos y se estaba despidiendo de ellos porque iba a subir al cielo, le dijo estas palabras. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como Jesús le encargó a aquel hombre que había sido endemoniado: ve a tu casa con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así hoy Dios nos está enviando a nosotros para hacer un testimonio vivo a las demás personas y decirles: miren lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Me ha transformado. Estaba perdido y ahora soy una nueva persona. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué le va a pasar? Será condenado. Jesús le dijo, desafió a aquel hombre que tenía ese mismo problema con su hijo. Dijo: si crees, al que cree, todo le es posible. Si tú crees, vas a ser salvo. Si no crees, vas a ser condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre. No por su bondad, no por su poder, no porque sean muy buenos, no. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. ¿Cuántos creen en este día? ¿Cuántos creen? Dice un canto: fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Hermano, les voy a invitar